Capítulo 2. Habían sido más interminables las largas caminadas para Gisela y sus acompañantes. La niña se despertó muy temprano cuando los primeros rayos solares surgieron en el amplio horizonte y acariciaron de forma tenue sus párpados. El olor gimnaso del conejo cocinándose del fuego al probado le provocó retorcijones en el estómago. Abrió los ojos y vio la cacerola colgada del espetón sobre el fuego. Bogart estaba parado al lado de la fogata con una navaja cortando una zanahoria en rodajas mientras se las vestía al guiso y silbaba una melodía que a la niña le resultó bastante familiar, similar a una canción de cuna que siempre había estado dentro de su mente inconsciente. A un par de metros Tommy dormía con una profunda tenía y un sensible demacrado, y en ese momento la niña se sintió mal, temblante de que malgrado de su amigo estuviera ahí pasando todo este tiempo en incomodidades y lejos de su familia por culpa de ella. No sabía rastros del capitán Perny ni de Himmler, lo cual se le hizo extraño. Buenos días, dijo Borjas, dedicándole una sonrisa a la niña. El día de hoy tendremos el honor de tener un desayuno especial, mi famoso guiso de conejo. Dudo de que alguna vez hayas probado algo similar, una receta que ha estado en mi familia por generaciones. No hay muchos conejos en Oquerán debido a la inclemencia del clima, así que ese platillo está considerado como un lujo en nuestro reino. Buenos días, como contestó ayer la abuela, es delicioso en verdad. El secreto está en ingredientes que también son diferentes de conseguir en las inhóspitas tierras donde vivimos, dijo orgulloso Borja. Zanahorias, pasas, calabazas y un poco de sal que te he traído conmigo desde casa y te he reservado para ocasiones especiales como esta ocasión especial que estamos celebrando, que estamos vivos y que según los mapas cada vez acercamos más a Querón. Creo que estás muy interesada en llegar ahí, ¿no es así? Por supuesto, la vida de mi padre adoptivo y el futuro de nuestra aldea depende de ello, aunque pensé que motivo de la celebración era algo más importante, como un mensaje de mi madre traído por un cuervo diciéndonos que unas enormes criaturas aladas vendrían por nosotros y nos llevarían hasta allá sin tener que caminar hasta largas distancias. Los cielos son peligrosos, llevan mucho tiempo soliendo, tenemos que ser discretos, puesto que si voláramos los enemigos de la reina se darían cuenta y nuestra presencia y hacia donde nos dirigimos. El mal está en todas partes y tiene ojos por doquier. Más vale ser cautos que se no hemos sentido los mejores días y no toda esta travesía se te ha dado muy pesada a alguien que se lo sabe de Capitán Perny. Quizás llevarse a lo bueno el estómago se le sirva a ti y a tu amigo para levantar ese ánimo. Me desperté muy temprano desde antes de que saliera el sol y tuve una excelente casa. Alabados sean los dioses del hielo, y ahora quiero compartir con ustedes lo que mejor sé hacer, además de doblegar a nuestros enemigos con mi malla, cocinar. Te agradezco mucho, Borja, por mí y por Tommy. Lo conozco desde que nací y créeme que lo que más lo motiva es una buena comida, tal como sal solo velo. Yo estoy agotado y ni siquiera el olor de lo que estás cocinando le ha despertado. Estoy preocupada por él. Si siento que el día a día estado su salud deteriora. No es un gran guerrero como ustedes. Por cierto, ¿dónde está el capitán Perny Hirmer? Han salido desde muy temprano a explorar el lugar y adelantarse un poco para visualizar el camino, y aún nos queda por delante. Los mapas con los que contamos no están del todo actualizados. Además, durante la noche escuchamos ciertos ruidos sospechosos y que Perny ha decidido investigar. No toda la información se encuentra en los mapas, como ya te mencioné, mi querida niña. La ruta que estamos tomando es muy diferente de donde vinimos y explorada para nosotros, así que no está de más tomar todo tiempo preocupaciones. Es por eso que estamos siguiendo este camino, que aunque más
pudo recorrer y lo consideramos más seguro, lo que menos queremos es llamar la atención para enviar encuentros desafortunados con los enemigos del reino. Entendido, no quise volver a vivir lo que pasamos en la selva. Nosotros no queremos que vuelva a suceder nada similar. Tampoco eres muy importante para el reino Yoquerón y tu madre está deseosa de volver a verte. Es por eso que te estamos siendo cautos. Hay muchos peligros y cosas desconocemos y es lo que quedó de este mundo después de la guerra. Incluso nosotros propios exploradores no se aventuran más allá de los reinos helados de Loquerón a menos que sea necesario. En el mundo de los que vivimos en la actualidad es salvaje y encierra muchos misterios. Yo mismo nunca me había arriesgado a viajar hasta aquí, pero cuando la reina me pidió acompañar a Capitán Perny en esta misión no pude negarme. Mi familia ha sido leal, abanderada de la tuya durante cientos de años. Todo lo que soy del debo la reina Lana y por consiguiente a ti. Muchas gracias, Borja, eres demasiado amable, pero no tienes nada que agradecerme. Hasta hace poco no sabía nada de mi decencia real. Trátame como tu amiga, porque eso es lo que soy. El hecho de que tu Hirmer y el comandante Perny estén poniendo en riesgo sus vidas por mí, me dejen sin aliento. A veces no puedo creer que seas digna de tanta atención. Lo eres, princesa, nunca lo dudes. No me cabe duda que después del reino de Oquerón te conozco, eres motivo de cientos de caminos, canciones y poemas inspiradas en tu nombre. Nuestro pueblo necesita una fuente de inspiración de todo lo que hemos sufrido. Tú podrías ser ese faro de luz que con tanta urgencia necesitamos. No lo creo, tengo nada de especial. Soy una chica ordinaria tratando de hacer lo mejor que puedo para que las personas que quiero no sufran, pero basta de palabrería. Ya está listo ese guisado de conejo, muero de hambre. Claro que sí, Su Alteza. Déjame ir por los cuencos que guardo en mi bolsa. Serás la primera en probarlo. Además, estoy seguro de que nuestros exploradores no tardarán en llegar. En ese momento, Ayesla vio al capitán Perny ascender por una colina acompañado con la retaguardia por Himmler. Fue como si el sol hubiera salido otra vez, el primero con su dentro y amanecer apretando un aldo plateado circundando la presencia del gallo capitán que iba con su armadura completa puesta con el casco en forma de cabeza de lobo de los brazos. Su cabello largo y trenzado parecía manar chispas de luz con sus ojos. Desde la perspectiva en que se los veía a Yesla brillaban de forma misteriosa y eran como dos espadas hechas de la mejor manufactura, sublimes y aún peligrosas y frías como el hielo. El capitán eclipsaba todo lo demás que insistieran de alrededor. Un nudo del estómago se formó y apretó a la niña con una fuerza arrebatadora, aunque esta vez estaba muy segura de que no se debía de causar el hambre porque era una sensación demasiado profunda para que fuera provocada por un instinto tan básico. El capitán se acercó a ella seguida de su lugarteniente que al lado de Perny solo era una sombra. Encuéntrame dibujada, la miro con una profundidad que solo él era capaz de hacer, y no hablo de forma tejada, mientras un atisbo de sonrisa se formó en su rostro. Buenos días, Alteza, buenos días, Borjas. ¿Es acaso de vuelo tu famoso guiso de conejo? Las palabras se quedaron atragantadas en la garganta de Ayesla. Cada día que pasaba quedaba más impactada ante la presencia de Perny sin poder responder. Sin embargo, sonrió lo mejor que pudo, aunque de eso lo hacía sentir como una niña estúpida. Fue Borja el que contestó. En efecto, capitán, estaba a punto de servirle a Ayesla el primer cuenco. Muy bien, ¿cómo debe de ser?, contestó Perny. Alteza, me imagino que estás hambrienta. Después de todo
nos hemos alimentado de forma muy precaria en estos días. Espero te guste lo que Borja ha cocinado para nosotros. Desde que era muy pequeño, su madre le esmeró en que fuera un excelente cocinero. Me atrevería a decir que sus doces a las cocinas son unos mejores que los que tiene como guerrero. Y eso no es poca cosa. He luchado a su lado casi toda mi vida y su destreza y valía en el arte y la guerrera solo son tan equiparables a sus artes culinarias. Buenos días, capitán, contestó Ayesla, agarrando valor. ¿Quién sabe de dónde? En efecto, es justo lo que me estaba contando. Estoy segura de que debido de los aromas que desprende su guiso, no quedará más remedio que rendirle prehisteria a sus doces, a sus dotes. Sois muy generosa, princesa Yesla, contestó Borja, sonrojado. No creo que mis aptitudes la cocina no merezcan tan honor, sin embargo, las ofrezco con todo mi corazón. Buenos días, dijo Germen, aunque nada me los haya dado a mí notado mi presencia. Basta ya, Germen, dijo el capitán Perny, llevas que dejando de todo el camino no toleraré este tipo de conductas en lo que reste para llegar a nuestro destino. Está bien, capitán, dijo el soldado apenado. ¿Alguna novedad, capitán? Preguntó Borja. No hay mucho que contar, aunque pudimos visualizar en el horizonte una pendiente opinada donde comenzaremos el descenso que nos sacará de esta zona de montañas. Los mapas indican que hay una aldea cercana donde podremos comprar provisiones para nuestra siguiente parte del viaje. Buenos días, dijo Tommy, soñoliento. Huele delicioso. Buenos días, dijo Borja. Justo estaba por servirle a la princesa Yesla un poco de algo que me he cocinado. Dame cuenco para servirte a ti también. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has dormido tú? Me preguntó Yesla. No muy bien, contestó el muchacho. Escuché unos ruidos muy extraños en la madrugada, además de que tuve pesadillas. Nosotros también escuchamos esos sonidos, contestó Girmen. Es por eso que el capitán y yo salimos muy temprano a investigar, pero no encontramos nada inusual. Las cosas tenebrosas aún existen en ese mundo, suelen retar por la noche cuando la oscuridad ha caído, dijo Perny sonriendo. No asustes a mi amigo, dijo Yesla sonriéndole el capitán. Se necesita mucho más que eso para asustarme, contestó Tammy, muy seguro de sí mismo. Ya lo veremos, aunque queda mucho tiempo camino por recorrer y diversas formas para que muestres tu valía, dijo el capitán Perny, dedicándole a Tommy una sonrisa sacarrona. Capítulo 3. Después de desayunar, todos empacaron sus pertenencias y levantaron el improvisado campamento. De la brisa matutina soplaba con frío y hacía que las hojas de los árboles se mecieran como trapecistas. Ayala se sentía pesada después de tan generoso desayuno. Sus pies le dolían debido a las distintas caminatas y las botas desgastadas que usaba la lastimaban, aunque no quería quejarse en voz alta debido a que todos sus acompañantes estaban haciendo enormes sacrificios para escoltarla. Hubiera sido desgraciado de su parte, así que cuando decidieron emprender de marcha, ella se limitó a avanzar cargando en una bolsa el cuervo de sus escalas pertenencias. Tommy caminaba a unos metros detrás de ella, lucía tan taciturno y meditabundo, como de todos los días pasados. No entendía a veces el comportamiento de su amigo, sobre todo en épocas recientes, y sentía que cada día que pasaba se alejaba más de él. Había días en los que limitaban su comunicación solo para lo más indispensable y ese, aunque le costaba reconocerlo, le dolía. Lo más seguro es que su amigo extrañara a su casa. Después de todo, ninguno de los dos había estado nunca tan lejos y por tanto tiempo fuera de Humantar. Tommy Baren era una criatura de las costumbres, amaba su ruina, también había poseído el espíritu aventurero y su única ambición antes de partir de la aldea había sido el vivir día a día con la mayor intensidad y felicidad posible, algo que ella
había admirado siempre de él. La asombrada para la capacidad de vivir en el momento sin preocuparse por el porvenir. Ella, sin embargo, a pesar de haber llegado a una vida plena y sin carencias de ningún tipo, siempre se había preguntado qué había más allá de lejos de la brisa marina, de las olas de la superficie arenosa de la aldea de Humanta. Durante años Calvillo con la idea de que la aldea era un lugar demasiado pequeño con ella y si no me imaginaba con el resto de su existencia se limitara a seguir los pasos de su padre y salir a pescar diariamente durante los próximos 40 y 50 años sin nunca hacer otra cosa más. Intruay que había algo más allá, lejano y desconociendo mucho, explorado por ella, que aún algún momento se llamaría ante todo, deseaba que su vida tuviera un sentido más alto, un llamado a cumplir una misión cargada de propósito. Esta era su oportunidad, de eso estaba seguro, pero ahora que llegaban muchos días fuera de la casa extrañaba a su padre y a Laika todas las cosas conmocidades que no había salido a volar cuando hasta ahora de sus pies le reclamaban cada paso que daba y, y los peligros a lo que había enfrentado, a qué otro tipo de inconvenientes lo esperarían en el futuro. Trataba de no pensar mucho en los extraños poderes de que se habían manifestado en la pirámide de Osine. La hacían sentir rara y avergonzada. Ningún humano sería capaz de crear magia, en este caso la magia de emanar frío de su ser. La magia llevaba mucho tiempo existiendo. ¿Acaso ella no era humana? La idea de no serlo la estelaba de otro mundo apelulante, siniestro, a que prefería no pensar en mucho los sucesos debidos a la selva, tratando con todas las fuerzas de aferrarse de la normalidad y no toda había sido malo de su puesto. Tenía tres nuevos amigos que procedían de donde ella venía, nacido un lugar en una cultura desconocidos para ella, pero que gracias a sus acompañantes iba descubriendo pequeños detalles sobre su origen y las cumbres del reino que cual ella era parte. Hilmer era educado, aunque algo distante y sarcástico, cualidad que compartía con Tommy, aunque ninguno de los dos parecían llevarse bien. Borger era quizás la persona más dulce que Ayesla había conocido en toda su vida. A pesar de su descomunal tamaño y aspecto amenazante, era como un niño gigante y siempre tenía la mejor actitud y palabras para con ella. El capitán Perny, por donde empezar, parecía salido de un cuento de hadas, aunque a veces demostraba arrogantes y distantes, como si quisiera poner una barrera de hielo invisible entre él y Ayesla. La niña salió de su ensoñación y vio a Perny. Iba delante de ellos como 15 metros, seguido muy cerca de Hilmer y Borjas, que parecían como sus sombras. El hombretón pelirrojo seguía silbando con un gran volumen la melodía con la que había despertado a Yesla y que se le había resultado bastante familiar. El recuerdo del sabor del guiso del conejo y a ver el capitán Perny avanzando de forma tan gallarda, alunando su larga capa de viento y la hicieron sentir feliz y curiosa sobre qué era lo que encontraría cuando llegaran a los reinos helados de Oquerón. Quizás después de salvar a su padre de la aldea, ella podría llevar a Tomelaus a ella vivir los dos al lado de la reina y de sus caballeros tan distinguidos. Qué maravillosa vida sería. Perni sentía no tendría novia. En caso de lo que respecta fuera afirmativa, la hizo enferrucer y sentir como una mejilla ardir y un herbo nada de su puerta del estómago. Se le extrañaba por todo el cuerpo, aunque después de reflexionarlo unos instantes, ¿quién era ella para juzgar a Perny después de todo? Él solo estaba cumpliendo con su trabajo, aunque la sola idea de imaginarse a Perny llegando a casa de una faluna para luego
abrazarla y llenarla de besos hizo que se enferveciera una vez más. A veces ayer la odiaba ser tan visceral, pero no podía negarse a sí misma y que el capitán de la guardia de su madre la había cautivado en parte de que era el asno de miserio que envolvía el caballero, pero había otra cosa que costaba discernir, una especie de familiaridad que compartía con el resguardo soldado, de una extraña sensación de que distinto existía y tanto ella como él estaban destinados a encontrarse. Aún ignoraban el motivo. Pernis nunca hablaba de su vida privada y ella era demasiado tímida para preguntarle casi cualquier cosa que no fuera diferente a la travesía que hubieran emprendido. Borja era el que mostraba más abierto, pero Perny, aunque siempre era amable, poseía un carácter más parco y parecía como si supusiera una barrera invisible entre él y todos los que lo acompañaban. De camino en los reinos helados de distante Oquerón. Varias veces Ayerla lo había sorprendido mirando hacia la nada, meditando, como si el desarrollo a terrible secreto estuvieran continuido a cada rato. Después de meditar durante horas mientras avanzaban en completo silencio y estar infiriendo sobre la vida privada del capitán, Ayerla se sintió mal. Había cosas y situaciones mucho más grandes que estaban en juego. Lo que hiciera de Perny en la intimidad era un detalle infinito que no debía importar, considerando una gran escala de los sucesos que habían contenido. Tomelao yacía prostrado en una cama. Ella había sido captada de una entidad monstruosa con su mejor amigo. Había estado a punto de morir y para rematar, sus padres biológicos se encontraban en bandos apuestos de una guerra silencia que llevaba años desenvolviéndose. Agradeció y que la mayor parte de su vida ella había pertenecido ignorante ante esa situación que era muy desgastante. ¿Cuál era el motivo principal que sus padres se llevaran tan mal? Tan diferentes serían uno de los otros. No quiso indignar más. Había cosas que no estaban en su control, por más que le doliera. Esa no es su principal frustración. Lo importancia en de no poder cambiar hechos y situaciones de que no dependían de ella. Solo dos dioses tienen esa facultad, pensó, pero parecía que y ningún dios había habitado en un mundo durante siglos, pero debido a que ha quedado así destruido por completo. Pero esa no era la historia antigua. Lo que más importaba era salvar la vida de su padre adoptivo que tanto le había dado. No son suficientes los lazos de sangre para tener una familia, reflexionó. El tiempo compartido es más importante. Cuando menos me dio cuenta, la comitiva inició su descenso por una colina escapada, repleta de dulces. No se le habían detenido en todo el tiempo. Ya estaba oscureciendo y el viento silbaba con fuerza y surcaba con las ramas, volviéndolas con impetuosidad. Cientos de silbidos, extraños jirones de tierra se levantaban de la superficie, creando remolinos oscilantes, mientras la niña lo contemplaba fascinada y recordando los insólitos poderes que albergaba su interior. Espero nunca tenerlos que volver a usar, pensó. Solo deseo una persona normal, pero algo en su interior le dijo que no sería así. La noche había caído sobre de ellos, sombreando todo a su alrededor, pero el capitán Perny y sus hombres veían muy bien en la oscuridad, quizás en parte por haber nacido y crecido en una región donde rara vez salía el sol y estaba siempre nublado, así que no tuvieron ningún problema en seguir con su avance en la penumbra radiante, basada de horas y armaduras
caminata sobre una vasta llanura, llegando a un conjunto de chozas maltrechas de las que volcaban antorchas humeantes que ilumbraban el sendero. Algunas viviendas tenían chimeneas de las cuales escapaban volutas de humo blanco y al principio no vieron a ningún ser vivo, pero no tardaron mucho tiempo en observar más adelante un par de niños que corrían persiguiéndose en las calles empedradas a lo largo izquierdo de la comitiva, mientras que unos perros lobraban y se peleaban por el hueso casi frente de ellos. Un hombre fornido y barbudo estaba fuera de una de las chozas cortando trozos de madera con una inmensa hacha similar a las que usaba el capitán Perny. Al ver la extraña comitiva pasar, los observó con extrañeza y dejó la herramienta en el suelo para después sacar una pipa de su overol desgastado y encenderla sin quedarse la vista de encima. Yesla estaba segura de que ella y sus compañeros ofrecían una imagen pintoresca sobre una pintoresca segura de todos los hombres de la riña que portaban sus armaduras plateadas y imponentes. Sin duda no eran nada comunes en una parte de Anacara. Una señora de edad avanzada yacía sentada y tejido en la luz de una estación afuera, choza del otro lado del calle del Obretón Barboso, y seguir con la mirada asesina al verlo al monstruoso consternado, y levantó como las ráfagas y silla mintiendo. Incluso la niña escuchó cómo cerraba los herrajes a una velocidad trepidante. Parece que no somos bienvenidos aquí, dijo Borjas. Quizás sea la hora. El sol se ocultó hace mucho, dijo Tommy. Con nuestros uniformes dudó que seamos bien recibidos en muchos kilómetros a la redonda, dijo Girme, considerando la participación que tuvo el reino de Oquerón en las guerras mágicas. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Perny. Dudo que la gente todavía recuerde, sin embargo lo hacen, insisto Borja. Ese tipo de cosas no se olvidan. Quizás no estén acostumbrados a los visitantes, dijo Yesla. Lo dudo, dijo Perny. Este pequeño poblado está de paso para llegar al puerto de Novampor. Quizás no se sientan cómodos cuando vean tres hombres equipados con armas y con indumentiras de guerra puestos pertenezcan a un agujerón o no. No, lo más probable es que tengan razón, dijo Perny. Busquemos a alguien que nos pueda proporcionar información sobre qué tan lejos queda el puerto de Novapor, ya que el mapa que venimos siguiendo ha resultado ser engañoso en más de ocasiones. Por lo pronto buscaremos una posada o una cama y una almohada de hechas con plumas. Serán inconfortantes después de tantos días incansable durmiendo en el suelo, además de que todos parecemos disfrutar de una buena cena. Es lo mejor que he escuchado en todo el día, seguro Tommy, sonriendo. Ella parece una tableta, dijo Borja, señalando a su izquierda casona hecha con bloques de piedra que resaltaba por entre chozas debido a su constitución y tamaño. Por lo más por lo menos creo que es una taberna por el olor y la cerveza que desprende el lugar, y no y por el tipo de luz de titila en el interior. Es como encontrar un oasis en el desierto. Qué bueno falgó tienes, dijo Tommy. Yo apenas puedo percibir el propio olor de que no es muy agradable. Digamos, sobre todo épocas recientes, vivimos y crecimos en una región muy fría, aquí donde es muy cálido y los olores y desprenden en mayor facilidad de todo pruebe y hierve mayor naturaleza, contestó Borja. Eso está muy, respondió Tommy. Cuando llegamos a Oquerón no tendré que bañarme durante toda nuestra estancia ahí. Por fin una comida decente, dijo Girmen, claro, sin monopreciar el desayuno que nos preparó nuestro barbado amigo el día de hoy. La suerte parece estar cambiando para nosotros. Entremos pues, dijo Perny a Yesla y Tommy. Procure no hablar con nadie. Nunca se sabe quién pueda estar al servicio de la rebelión que pretende derrocar
a la reina Dana si supieran que la heredera al trono se encuentra entre nosotros, traería graves consecuencias para todos. Está bien, dijo Tommy, mientras ayer la volteaba y miraba como hipnotizada en dirección hacia una de las chozas que se encontraban al final de la calle. Ayesla, ¿te encuentras bien?, preguntó el comandante. Ayesla salió de su asombración y volteó apenada a Verne. Sí, solo que esa niña de ahí me recordó a mí misma cuando tenía 12 a esa edad. Ayesla señaló con uno de sus dedos y una niña harapienta que tenía la cara llena de mugre sosteniendo una muñeca de trapo que se encontraba deshilachada con sus brazos flacuchos y no tendría más de 5 años de edad.